Muy buenos días, tardes o noches. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este maravilloso día. No nos olvidemos que hoy es día de ir a la casa del Señor para tener ese encuentro personal con Él. Aprende de los niños. Los niños son unos verdaderos maestros de la sencillez y la imaginación. ¿Has observado cómo se sumergen en aquello que están haciendo? Cuando juegues con la realidad, hazlo con la mirada de un niño. Lecturas del día domingo 11 de agosto de 2019. 19º domingo del tiempo ordinario. Dios Todopoderoso y Eterno, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Señor Dios Todopoderoso, en este momento queremos pedirte que seas tú quien nos envíes tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo maravilloso, para que nos regale sus dones de sabiduría, entendimiento y fortaleza. Que seas tú obrando por medio de ese Espíritu Santo de Dios. Ponemos en tus benditas y santas manos todas nuestras necesidades en este día y cada una de las necesidades de nuestros queridos ángeles de Dios y sus familias. Que seas tú, Señor, la fortaleza de nuestras vidas. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Con anticipación revelaste, oh Dios, a nuestros padres lo que iba a suceder la noche de la primera Pascua, para que cobraran ánimo al saber con certeza en qué promesas tenían puesta su esperanza. Tu pueblo esperaba, pues, aquella noche, y con ella la salvación de los inocentes y la perdición de sus enemigos. Porque esa noche nos ibas a glorificar, llamándonos a nosotros y castigando a nuestros adversarios. Por eso aquellos justos, herederos legítimos de los patriarcas, ofrecieron un sacrificio en sus casas y de común acuerdo se comprometieron a cumplir tu ley divina y a compartir por igual ventajas y peligros. Y desde entonces, recordando a nuestros padres, te entonaron himnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la que nos garantiza los bienes que esperamos, la que nos permite conocer las cosas que no vemos todavía. Gracias a ella gozan de buen nombre nuestros antepasados. Por la fe Abraham obedeció el llamamiento de Dios y se puso en camino hacia la tierra que iba a recibir en herencia, a pesar de no saber a dónde iba. Por la fe llegó a vivir como extranjero en la tierra prometida, acampando en tiendas de campaña, y lo mismo hizo Isaac y Jacob, herederos de idéntica promesa, pues esperaba llegar a la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe y a pesar de su vejez y esterilidad, también Sara fue capaz de tener un hijo, porque creía en aquel que le había hecho la promesa y la cumpliría. Y así, de un solo hombre y en cierta manera, ya sin vida, nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena incontable de la orilla del mar. Con fe murieron todos ellos, sin lograr establecerse en la tierra prometida, sino solo viéndola y saludándola de lejos y reconociendo que eran peregrinos en tierra extranjera. Los que así hablan, es claro que van en busca de una patria. Ahora bien, si lo que sentían era nostalgia, tuvieron tiempo suficiente para volver a su tierra. Pero no, lo que ellos buscaban era una patria mejor, es decir, la del cielo. Y como era Dios quien les había preparado una ciudad, no tiene reparo en que lo llamen su Dios. Por la fe Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, ofreció a Isaac. Lo que iba a ofrecer en sacrificio era su único hijo, el hijo que Dios le había prometido al decirle: por Isaac tendrás descendientes. Pero pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar muertos, por lo cual volvió a recibir a su hijo en una especie de presagio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación. Permanezcan en vela y preparados, porque a la hora menos pensada vendrá el Hijo del Hombre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Enseñando Jesús a sus discípulos, les decía: no temas, rebañito mío, porque su Padre tuvo a bien darles parte en su reino. Vendan sus propiedades y den limosna. Consigan provisiones que no se pierdan, riquezas en el cielo, que no se acaban, porque allí no hay peligro de ladrones ni polilla que destruya. Pues donde esté su riqueza, allí estará su corazón. Estén preparados y con las lámparas encendidas, como haciendo guardia de noche.
Pórtense como quienes aguardan a que su amo vuelva de la boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor, al llegar, encuentre esperando despiertos. Les aseguro que entonces será Él quien se prepare y los haga sentar a la mesa y se ponga a servirles. Felices si los encuentra así el Señor, aunque llegue a medianoche o antes del alba. Tengan esto presente. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no lo dejaría meterse en su casa. Ustedes también estén preparados, porque a la hora menos pensada vendrá el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿con esta parábola te refieres a nosotros o a todos? Y el Señor le respondió: Me refiero al administrador fiel y solícito a quien el Señor ponga al frente de la servidumbre para que oportunamente den a cada uno su comida. Dichoso ese servidor si al volver el Señor a la casa lo encuentra cumpliendo su deber. De verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el servidor se pone a pensar, el Señor se demora en llegar y empieza a maltratar a los sirvientes y a las muchachas, a comer y beber y a emborracharse, volverá el Señor el día menos esperado y a la hora menos pensada. Le quitará su cargo y lo condenará a recibir el castigo de los desobedientes. Al sirviente que sabe lo que su amo quiere y no se preocupa por hacerlo, le darán muchos azotes. Al que no lo sabe y hace cosas que merecen castigo, le darán solo unos pocos. Al que mucho recibió, mucho se le pedirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Las malas noticias se difunden con gran facilidad, sin importar si son de índole personal, familiar, regional, nacional o mundial. Ese tipo de información suele afectarnos negativamente y por eso hay muchas personas que desisten en sus propósitos de obrar honesta y alegremente de acuerdo con la voluntad de Dios. La Sagrada Escritura nos invita a no desfallecer en las buenas obras que nos caracterizan. Así, por ejemplo, el libro de la sabiduría nos recuerda que ante la opresión que sufrieron los israelitas en Egipto, ellos no perdieron su confianza en Dios, sino que esperaban la salvación de los inocentes. Ese pueblo no se desesperó ante la esclavitud que sufrió por muchas generaciones. Por el contrario, confió en Dios hasta que los rescató y los condujo a la libertad. La carta a los Hebreos nos deja ver que esa actitud de confianza no fue ocasional, sino que corresponde a la principal virtud de grandes personajes descritos por el libro del Génesis, como Abraham, Sara, Isaac y Jacob. Ellos demostraron su fe mediante hechos concretos de confianza en Dios, aunque no entendían plenamente sus motivos. Así, por ejemplo, por fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac. En el Evangelio también Jesús nos invita, mediante su enseñanza a los discípulos, a tener una fe que no sea efímera, sino que sea duradera y por tanto motivo de todas las acciones. La parábola del administrador fiel nos enseña que el principal obstáculo de la vida cristiana es pensar que la injusticia
la violencia y el pecado tienen la última palabra en el mundo y que ya no vale la pena perseverar en la observancia del bien. Pues aunque podamos pensar que el mal se impone o que el Señor tarda en llegar, la fuerza del Evangelio vivido por cada creyente tiene la fuerza para cambiar el mundo, pues cada gesto, cada decisión y cada buena acción nos acerca más al reino de Dios y nos hace dignos de la alegría plena. Estamos pues llamados a ser portadores de buenas noticias, para que nuestras actitudes lleven cada vez a más personas a hacer suyas las palabras del salmista y a clamar con entusiasmo al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Oración. Señor, escucha nuestras oraciones e instaura tu justicia y tu amor en nuestra tierra. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Te rogamos, Señor, en este día, en este domingo, por la Iglesia y el gobierno, para que juntos promuevan los valores evangélicos que enriquecen a los pueblos. Te rogamos, Señor, por la juventud, para que encarnen los valores cristianos con la fuerza y el dinamismo de su potencia. Te rogamos, Señor, por todos los cristianos, para que nos preocupemos por las cosas del Señor, más que por las cosas del mundo. Te rogamos, Señor, por los que sufren a causa de la justicia, para que crezcan en su fe y no desfallezcan en su perseverancia. Te rogamos, Señor, por todos nosotros, para que nunca perdamos nuestra fe en Dios, sino que la acrecentemos cada día más. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo día. Gracias, ángeles de Dios, por seguir compartiendo este mensaje maravilloso que Dios nos trae todos los días a través de su palabra. Gracias por ese gran apoyo que siguen brindándole a nuestro canal. A ti, querido oyente, que no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Suscríbete y dale clic a la campanita para que recibas todos los días las notificaciones de nuestros videos y puedas seguir compartiendo ese mensaje que Dios nos trae todos los días a través de su palabra. Que así sea.